Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras. Bueno, ya volvemos una semana más con el podcast de Un Gran Viaje y hoy va a ser un podcast un poquito diferente, nuevamente. Ya sabéis que normalmente no me gusta demasiado hablar de mis viajes, o más bien lo que más me gusta es hablar con otros viajeros, viajeras, poner y compartir sus experiencias, aprender de ellos, y disfruto mucho entrevistándoles por eso. Pero hoy, bueno, nos hemos decidido, tanto Itziar como yo, a hacer un podcast monográfico sobre nuestro viaje por África. Un viaje que ya es un poco lejano en el tiempo, sucedió en 2010, pero que la verdad es que se puede decir que nos cambió la vida, y muchos de los proyectos que ya nos conocéis, como las jornadas de los grandes viajes, el libro Cómo preparar un gran viaje, el blog Un Gran Viaje y la editorial viajera, que son proyectos muy viajeros, los iniciamos en parte a raíz de este viaje. Entonces fue un viaje muy importante para los dos, y que hoy, pues bueno, nos apetece compartir un poco más con todos vosotros y que conozcáis más de él. Porque, bueno, quién sabe, igual alguno de vosotros o vosotras estáis pensando en viajar por África y, bueno, nuestra experiencia os pueda resultar interesante. Así que, bueno, hoy va a ser más que una entrevista, va a ser una conversación con Itziar, a quien tengo a mi lado. Hola, Itziar. Hola, Pablo. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Bueno, esto se hace muy raro porque, claro, entrevistar a tu propia pareja, pues bueno, es extraño y diferente. Pero bueno, vamos a empezar, si te parece, Itziar. Cuéntanos un poquito, o vamos a hablar por qué nos fuimos a África o por qué nos fuimos de viaje. Bueno, a los dos nos encantaba viajar y un viaje de vacaciones de ese mesecito que teníamos en la oficina se nos quedaba corto. Y viajar sin billete de vuelta para mí era un sueño que se volvió algo un poco real cuando te conocí y supe que ya habías hecho el viaje de la Ruta de la Seda, y me pareció que era, bueno, que algo que era simplemente una idea que podía ser un poco loca era real. Alguien que yo conocía lo había hecho. Así que dije, esta es la mía. Voy a decirle a Pablo que por qué no nos vamos de viaje, y me dijiste que sí. Sí, eso fue 5 años después de que yo hiciera el viaje de la Ruta de la Seda. Yo lo hice, la Ruta de la Seda, que fueron 8 meses, lo hice en 2004, 2005, y eso, 5 años después, nos liamos la manta a la cabeza a recorrer África. ¿Por qué nos decantamos ¿te recuerdas por cuál fue el motivo por el que eligiéramos África? Sí, después de darle unas vueltas, tú habías viajado bastante por Asia, que ya habías vivido allí. Yo conocía algunos países de Sudamérica, a los que había ido sobre todo por trabajo. Ambos conocíamos Europa y nos quedaba como territorio inexplorado, estaba África o Oceanía, y nos pareció que África era la mejor apuesta porque nos lo planteamos como algo que iba a ser un poco más físicamente más complicado, más duro, incluso más peligroso. Y como nos creíamos jóvenes, dijimos, vamos a hacerlo ahora. Era como lo más exigente, ¿no? Dijimos, vamos a hacerlo más, Sí. lo más desafiante y bueno, y terreno nuevo para los dos. Se Ahí ve que sí, teníamos energía, ¿eh? sí, ahí. Bueno, además decidimos que fuera aproximadamente un año, porque yo una excedencia como tal no me cogí. En aquella época trabajaba en la librería de viaje, una librería especializada en libros de viaje y mapas y demás. Y estaba más o menos, bueno, estaba contento con ese trabajo, pero también, bueno, pues tenías las rutinas laborales en las cuales, pues bueno, muchas veces te da pereza continuar. Y entonces, bueno, hablé con mi jefe y él me dijo, bueno, una excedencia no, pero venga, si te vas un año, te aguanto el trabajo o te respeto, digamos, el puesto, para que te esperamos, básicamente. Contratamos a una persona temporalmente y cuando vuelvas tienes tu trabajo esperándote. La verdad es que tenía muy buena relación con él y fue muy flexible en eso, pero tú, Itziar, sí que... Yo Sí, me pedí una excedencia y yo trabajaba en una consultora, soy psicóloga,
y lo mínimo a lo que me obligaban por ley era una excedencia de 2 años. Entonces me pedí esa excedencia de 2 años y lo que sí que hablamos, si te acuerdas, era que, bueno, iba a ser un año porque también algo teníamos que decir. Si a muchos ya les pareció un poco loco que nos fuéramos, dejásemos el trabajo y la casa y demás para irnos de viaje, si además no teníamos una fecha de vuelta, era demasiado. Y establecimos un año un poco, bueno, eso, como una tentativa, fecha tentativa. El planteamiento del viaje, pues, bueno, nos decantamos por África un año, empezamos a leer y a documentarnos sobre ese continente y había como dos alternativas posibles, ¿no? Digamos, subir por la parte oriental, hacer el famoso cabo a Cairo, porque sí que teníamos muy claro que nos apetecía hacer recorrido, más que ir Sí. saltando de país en país o dar la vuelta al mundo o ir a otros continentes, dijimos solo África y hay que decantarse por una costa o por otra, porque toda la parte central de África es zona un poco arriesgada, inestable, convulsa. Y entonces dijimos, o nos vamos hacemos el Cairo a Cabo o viceversa, norte a sur, o vamos por la costa atlántica. Y nos decantamos por la costa atlántica. Sí, pensamos que igual era un poquito más desconocida, menos turística y por tanto, pues más barata o con menos gente. Y nos la imaginábamos como más viva, con más mercados, como más de gente, ¿no? Pensábamos que la otra costa tenía muchos más parques naturales y que era un poquito más de animales y paisajes. Esa era nuestra idea antes de pisar el continente, claro. Bueno, yo creo que era más o menos acertada, Sí, pero es verdad que si hubiéramos decidido apostar por ir por la costa oriental para ir a ver animales y parques nacionales y demás, hubiéramos necesitado el doble o el triple del presupuesto, sí, sí, sí. porque realmente hacer actividades en África es carísimo, ¿no? Nosotros lo que estuvimos haciendo fue, en cuestión de presupuesto, ahorrar. El planteamiento inicial del viaje pues fue eso, por la costa atlántica durante un año y sin trabajar. No queríamos trabajar, queríamos disfrutar del viaje, entonces estuvimos ahorrando, teníamos la suerte de tener buenos trabajos, teníamos la inercia ya de gastar poco porque no somos muy consumistas y entonces teníamos ahí una buena bolsa de ahorros para disfrutar del viaje. Y otra cosa que nos planteamos antes de salir era cómo hacerlo, si en transporte público o con nuestro propio vehículo, que hubiera sido seguramente de 4 ruedas, un coche, una furgo, y estuvimos valorando, como no teníamos, si comprar uno y prepararlo, pero como ni sabemos de mecánica, nos pareció que iba a ser un poco más, que te aleja un poco de la gente, ¿no? Que el transporte público lo que te da precisamente es el contacto con la gente que lo usa, que es la mayoría, y decidimos hacerlo en transporte público, aunque eso sí, nos dejamos con la premisa de dejarnos un poco de presupuesto por si teníamos que alquilar un coche o de algún día teníamos que hacer algún uso de un alquiler o un coche con chofer, o que lo hicimos, por cierto. Sí, al final del programa yo contaré de los aprendizajes de este viaje, mi opinión sobre si fue un acierto o no ir en transportes públicos, pero lo dejamos para el final del viaje para no mezclar temas, claro. Hemos hablado de cómo lo hicimos con el trabajo. La casa que teníamos, en la que vivíamos, pues la vaciamos prácticamente para alquilarla. Se la alquilamos a una pareja de conocidos durante, en principio, el año que íbamos a estar fuera. Y recuerdo aquellos últimos meses, especialmente semanas de preparativos súper estresantes, realmente, ¿no? Entre otras cosas, bueno, aparte de eso, hacer la mudanza para dejar la casa lo más limpia posible, muchos temas administrativos, ¿no? Como obtener la firma digital, temas administrativos y Cancelar burocráticos. suscripciones. Eso, sí, pedir la redirección de muchos envíos de correos y demás. Recuerdo que hicimos una fiesta de despedida, ¿no? Aquello fue ya como el pistoletazo de salida del viaje, que además hicimos alguna cosa para ingresar un poquillo de dinero. ¿Te acuerdas? Fue muy divertido, fue un poco la manera de despedirnos de la gente a la que queríamos, pero además hicimos una subasta, ¿no? Un sorteo de productos que habíamos hecho nosotros, de mermeladas Ah, es verdad.
Sí, Sí, yo no me acordaba de y eso, me conservas acordaba. eso. Y luego hicimos algo que nos pareció que podía ser muy divertido, que era pedir a la gente que se hiciera una foto y que nos dijera a qué país de África quería viajar. Y con esas fotos, después, cuando estuviéramos en el país que habían elegido, haríamos una foto de nosotros con esa persona que estaba en la fotografía, estaríamos todos en la misma foto en el país elegido y se la Sí, mandaríamos. sí. Bueno, como éramos un poco pobretones, casi digamos que lo hicimos remuneradamente. Era una Sí, aportación, no me acuerdo, 3 euros no me o algo acuerdo, así. sí, sí, sí. Y entonces se sacaban una foto y luego nosotros les llevábamos de viaje. Estuvimos todo el viaje cargando con aquellas fotos que luego recortamos y nos sacábamos las fotos. Claro, pensad que era el año 2010, que mucha de la tecnología que hay ahora, pues en aquel momento no estaba disponible. Era Ujú. todo como muy, muy artesanal. Sí, fíjate, el otro tema que teníamos que hablar así de preparativos, y no nos enrollemos demasiado, es el tema de la mochila, ¿no? Del equipaje, porque también para un viaje para iniciar el primer viaje de largo, para mí yo había hecho otro, pero la mochila para un año por África es complicada. Sí, yo había hecho algún viaje de un mes o algo más y ya había aprendido que no es bueno llevarse demasiadas cosas. Así que me compré una mochila más pequeña de 40 litros y un poco de equipaje nos tuvimos que comprar de pues una mosquitera, Eso fue un gran algún... acierto, ¿eh? La mosquitera realmente la usamos La mogollón, usamos porque en mucho. muchos hotelitos había mosquiteras, pero se solían estar rotas y al final acabamos poniendo la nuestra, sí. Bueno, y no me acuerdo algo de equipo básico, de un chubasquero, cosas, pero justo para, bueno, complementar lo que ya teníamos y tampoco hacer demasiado gasto. Sí, recuerdo que nos compramos un ordenador muy pequeñito, muy básico, porque nos apetecía, a los dos nos gusta mucho escribir y nos apetecía hacer un blog simplemente para ir narrando curiosidades y demás, no con ninguna finalidad comercial, que por otro lado en aquella época pues casi no se llevaba el tema de las afiliaciones y cosas de estas que ahora se habla mucho en el tema de los blogs. Llevábamos dos móviles viejos simplemente para poder llamar, no eran smartphones, llevábamos guías en papel. Al menos de los primeros 2 o 3 países, compramos una Lonely Planet de todo África que había y la Arrancamos troceamos, los capítulos que nos sí, la interesaban. troceamos Llevábamos un y mapa de papel en el que sí, íbamos marcando con un fosforescente verde sí, eso era guay la porque lo ruta. desplegábamos de vez en cuando y se lo enseñábamos a la gente y decíamos, mira, hemos empezado aquí en Sudáfrica y ahora vamos por aquí. Bueno, flipaban, claro, la gente local, que para ellos viajar es una necesidad y es un lujo hacerlo por placer, pues muchos de ellos flipaban. Y otro tema que tuvimos que prestar atención antes de salir era el tema de la salud, ¿no? Fuimos al centro de vacunación internacional. Claro, porque como todo el mundo cuando piensa en África piensa en la cantidad de enfermedades que hay y nosotros pues también. Entonces fuimos a informarnos, a vacunarnos de todo lo que nos faltaba y a decidir qué hacíamos con la profilaxis de la malaria, que es otra de las preocupaciones. Y lo que hicimos fue llevar el tratamiento de emergencia. Como íbamos a estar bastante tiempo en zonas donde es endémica, no podíamos estar tomando el tratamiento preventivo durante mucho tiempo, así que nos llevamos el de emergencia y ya está. Sí, ahí decidimos ser muy cautos y llevar, pues eso, bastantes repelentes, la mosquitera, mangas largas y pantalón largo, usar el buff para que no nos picara en el cuello, o sea, durante el viaje fuimos muy, muy precavidos y el hecho de viajar en época seca, la verdad es que ayudaba mucho. Yo no vi tantos mosquitos, la No. verdad, no sufrimos tantos mosquitos. Por contra, sufrimos mucho polvo y realmente en algunos países era ciertamente incómodo el polvo por la época seca. Sí, llevábamos también un botiquín más o menos completo con unas instrucciones de cómo utilizar cada medicamento, para qué era apropiado, en qué dosis, en qué momento tomarlo y demás, por si lo hubiéramos necesitado. Eso fue un acierto porque, oye, vas al grano, ¿no? Si te encuentras mal, sabes que tienes que usar esta medicina, cuántas dosis, etcétera, etcétera. Bueno, arrancamos el viaje en Sudáfrica. ¿Por qué lo hicimos allí? ¿Qué recuerdas de aquello?
pues decidimos empezar, aunque en contra de lo que pueda parecer, lo lógico es salir de casa, ir alejándose, vimos que salimos en abril. Bueno, Entonces, que esto era nuestra idea inicial. claro. O sea, la idea inicial era salir de casa. Claro, pero entonces hicimos un pequeño cálculo a grosso modo de dónde estaríamos en cada momento y vimos que nos iba a tocar la época de lluvias en la zona tropical y ecuatorial, y eso pues dificulta mucho la movilidad y hay más mosquitos y demás. Entonces se nos ocurrió empezar al revés, empezar por Sudáfrica y ir, digamos, retornando a casa más o menos, y así evitábamos la época de lluvias en las zonas más complicadas. Y yo creo que estuvo muy bien, fue porque Sudáfrica es un país bastante desarrollado, con lo cual fue un aterrizaje suave en un continente que en muchas cosas es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces fue bastante cómodo. O sea, por ejemplo, se puede pagar con tarjeta de crédito y hay autobuses donde reservas tu propia plaza, ¿no? Entonces es fácil moverse, tiene buenas infraestructuras turísticas, también tiene muchísimas cosas que ver y que hacer, y creo que es un buen acercamiento al continente. Sí, para mí tuvo dos visiones, ¿no? Por un lado, eso, un país muy cómodo. De hecho, empezamos en casa de unos amigos, donde nos quedamos en Cape Town, en Ciudad del Cabo, una semana, creo recordar, descansando de todo el estrés y los preparativos de última hora que había supuesto el arrancar este viaje, ¿no? Fue muy cansado y estuvimos ahí recuperando fuerzas y antes de ponernos en ruta. Y como decías, Iciar, era muy fácil moverse por el país y demás, pero eso a la vez me produjo a mí un poco una sensación un poco de viaje descafeinado, ¿no? En el sentido de que yo iba a África con ganas de emociones, de aventura, de dificultades y demás. Y Sudáfrica, la verdad es que muy difícil no fue. Sí que recuerdo que era difícil a veces moverse porque en Sudáfrica, que sigue muy vigente el apartheid y las diferencias sociales y económicas, el transporte público era para los negros y, digamos, todos los blancos tenían coche. Entonces estaba todo pensado como un país un poco anglosajón en el que hay que moverse en coche o en taxi. Entonces nosotros, para moverte en transportes públicos y llegar a los hostales y demás, a veces era bastante complicado. Recuerdo una vez en Durban, una de las ciudades costeras más interesantes, porque ahí hay una comunidad india enorme y demás. Dijimos que estábamos hartos de estar en hostales en las afueras de las ciudades que te obligaban a bajar al centro y no sé qué, y nos cogimos un hostal en el centro, sin pensar que los centros de las ciudades son un poco como lo americanas, ¿no? Que se vacían por la noche, que es donde se concentra toda la delincuencia y que están muy mal iluminados y bueno, que son sitios a evitar realmente, ¿no? No queríamos estar en el gueto de blancos, pues vale, nos fuimos al centro y recuerdo que se llamaba el Bananas o no sé qué. Sí. Qué miedo, o sea, qué miedo fue pasar una noche en el centro de la ciudad de Durban, casi no salimos a cenar o no sé. Fue un errorcillo. Pero luego recuerdo grandes momentos de Sudáfrica, ir a nuestro primer parque nacional o natural, que era el Kruger, ¿no? Ahí además lo hicimos de una manera muy simple y muy guay, ¿no? Sí, además como para los sudafricanos es como una actividad más, lo está muy bien preparado para que puedas ir por tu cuenta, alquilamos un coche, te vas moviendo con un mapita que te dan y la verdad, y duermes dentro. Y estuvo muy bien. Nos gustó muchísimo a los dos y ahí sí que nos sentimos aventureros, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, donde hubo un paréntesis en nuestra ruta por Sudáfrica, que fue visitar el país de Lesoto, que es un país montañoso, bueno, un país dentro de otro país, ¿no? Lesoto es un país independiente que no fue colonizado y entonces sigue siendo muy virgen y muy genuino, ¿no? La gente te recibía con los brazos abiertos, no con la desconfianza que había en Sudáfrica del apartheid, eso de los blancos, los negros, ahí no había ese rollo, ¿no? Y recuerdo haber disfrutado muchísimo de sus montañas, de las excursiones que hicimos a caballo, caminando por los montes a ver cascadas.
Yo Fue creo que genial. por eso nos gustó tanto, por la cercanía con la gente, que era súper fácil hablar con ellos y te trataban normal, no te trataban eso, como decías tú, con desconfianza como en Sudáfrica. Volvimos a Sudáfrica, no obstante, para coger un avión porque nos queríamos ir a Madagascar. Justo daba la casualidad, llegaba el Mundial de Fútbol 2010 en Sudáfrica, ese que ganó la selección española, y nosotros en vez de quedarnos allí, bueno, pues nos fuimos de Sudáfrica porque todo se iba, porque no nos interesaba el fútbol básicamente y porque se iba a poner todo carísimo. Y ahí llegó la aventura que buscaba Pablo, ¿eh? Y Efectivamente, las los dos, bueno, los dos dificultades. yo creo que lo disfrutamos mucho, pero Sí. fíjate que intentamos ir a Madagascar haciendo barco stop o, bueno, tampoco lo intentamos demasiado porque ya vimos que casi nadie quería desde Sudáfrica ir a Madagascar, no había barcos de carga, no había comercio entre Madagascar y Sudáfrica a pesar de la cercanía y cuando llegamos a Madagascar ya entendimos el porqué, porque Sudáfrica es un país muy desarrollado, muy rico para los estándares africanos y Madagascar era todo lo contrario, era un país muy pobre, muy hecho polvo, bueno, muy interesante, ¿no? De ver y de recorrer y de hecho estuvimos 2 meses nada más y nada menos en Madagascar, pero, pero que estaba eso muy, muy, muy pobre. Sí, además había sufrido un golpe de estado un poco antes, entonces estaba como desmantelado, no había apenas turismo, estaba como en stand-by, ¿no? Estaba sin movimiento casi de ningún tipo y fue complicadillo moverse y, bueno, vivir allí. Sí, pero a la vez era lo que buscábamos. Buscábamos la aventura, buscábamos el meternos en zonas remotas donde los niños nos miraran asustados porque éramos blancos y no habían visto blancos. Buscábamos esa sorpresa en la gente, ¿no? No la cotidianidad de ver a un turista. Y ahí realmente lo que hicimos fue recorrer Madagascar de norte a sur, pero toda la costa oriental, la del Índico o bueno, centro y el Índico. O sea, nos dejamos la otra mitad del país. O sea, estuvimos 2 meses y solo vimos la mitad del país. Y esto no es porque deliberadamente quisiéramos ir muy lentos, que no teníamos ninguna prisa, sino porque todo se tardaba muchísimo. Solo había una carretera asfaltada, ¿te acuerdas? O una buena realmente norte-sur y el resto eran pistas. Y pistas en las que casi no había transporte público, que tenías que esperar horas a que se llenara el autobús o la furgoneta o el coche destartalado. Tardamos, recuerdo a esa vez que nos fuimos hasta el sur, que tuvimos que ir haciéndola como en etapas, no sé si 2 o 3 días, porque los transportes no iban saliendo coordinadamente, salían cuando se llenaban, ¿no? Claro, y porque la gente tampoco iba muy lejos, iban al pueblo de al lado, 2 pueblos más allá, ¿no? Entonces teníamos que ir de pueblo en pueblo y fue eterno. No me acuerdo cuánto tardamos en llegar hasta el sur, pero fueron varios días. Sí, ahí tuvimos uno de los incidentes más desagradables en el viaje por nuestra culpa. Hay que entonar un mea Sí. culpa de verdad. Es como de primero de viajero suspendimos, ¿eh? O sea, ahí lo que sucedió es que nos fuimos en una de estas largas esperas. Estábamos en el sur de Madagascar, zona muy poco habitada. Llegamos a un pueblo y nos dicen, oye, el próximo transporte igual sale, yo qué sé, en varias horas. Y dijimos, bueno, pues vamos a darnos una vuelta por los alrededores, que además sabíamos que en la cultura malgache, es decir, la cultura de Madagascar, los cementerios son un lugar muy importante desde el punto de vista artístico incluso, porque las tumbas las adornan, las pintan, las cuidan mucho. Y entonces dijimos, pues mira, vamos a dar una vuelta, oye, aquello de ahí lejos parece un cementerio, venga, vamos a acercarnos. Y bueno, para hacer breve la situación, pues fuimos al cementerio, dimos una vuelta por el cementerio, sacamos fotos y cuando empezábamos a continuar nuestra caminata, empezaron a bajar poco a poco pastores o agricultores que había por la zona a preguntarnos de una manera un poco agresiva qué estábamos haciendo por allí, que por qué nos habíamos metido en el cementerio y de repente nos sentimos escoltados hacia el pueblo por un grupo de agricultores para hablar con una persona que iba un poco a intentar mediar y entender qué hacían dos turistas en un cementerio porque la habíamos cagado. Claro, porque además este era el único del pueblo seguramente que hablaba francés, los demás hablaban malgache.
y nos estuvo preguntando. Nosotros pues nos hicimos los inocentes de solo estábamos paseando, desde luego no queríamos faltar al respeto, solo faltaría tal. Y la cosa se suavizó bastante cuando les dijimos que éramos españoles y no franceses, porque allí, al ser una ex colonia francesa, le tenían bastante inquina a los franceses y bueno, salimos de Y no solo aquella... eso, sino que a pocos kilómetros de aquel pueblo había una misión de un misionero español, entonces estábamos como bien vistos, ¿no? Bueno, el Pero caso es que aquella, pensaban que habíamos ido a robar huesos, porque contaban que unos franceses habían robado huesos para no se sabe bien qué, ¿no? hacer magia negra o lo que sea. En cualquier caso, ahí aprendimos que, bueno, que hay que enterarse un poquito mejor de la cultura y las tradiciones de los lugares en los que estamos y la persona, el profesor este que hizo de intérprete o que me dio en esta situación nos dijo, hombre, no hubiera hecho falta nada más que nos pidierais permiso o que os acompañáramos a alguno para el cementerio y lo hubiéramos hecho con buen gusto, ¿no? O de buen gusto sin problema, ¿no? Joder, pero aquella fue muy Sí, chunga. sí. Pero luego, bueno, claro, Madagascar tiene esa parte de aventura que también era la que estábamos buscando y recuerdo también el canal de Pangalanes, que ahí alquilamos una canoa para hacer una excursión de 3 o 4 días en canoa por un canal precioso, llegando a pueblos que solo se llegaba remando realmente Claro, por eso ese, por estuvo ese muy bien camino. porque nos permitió llegar a sitios pues muy remotos y muy especiales, ¿no? Muy, muy vírgenes. Y para nosotros, desde luego, súper novedosos. Y comprar pescado al pescador que lo acababa de sacar del río y hablar bueno, hablar gracias a un guía que llevábamos, con la gente del pueblo y Eso iba a decir, que íbamos con un guía y 4 remeros, no íbamos a lo grande. nosotros. Bueno, que también hacer turismo también va un poco de gastar en las economías locales y Claro. aportar a esa gente, ¿no? Que al final están currando ahí y pues bueno, gastando tu dinero. Hacérselo todo por uno mismo mola, pero también gastar un poco y contribuir al desarrollo económico de la gente de esos países, bueno, de todos los países, pues está bien, ¿no? Bueno, de Madagascar, después de esos 2 mesecitos, volamos de vuelta a Sudáfrica. España ya había ganado el Mundial. ¿Y te acuerdas? Qué Nos divertido. felicitaban como si nosotros hubiéramos metido los goles. Sí, sí, cuando se enteraban que éramos españoles, joder. La verdad es que el fútbol fue balsámico en muchas situaciones tensas, en ocasiones, en los cruces Fue un comodín Sí, para eso que decías tú, cruces de fronteras, para situaciones un poco tensas con alguna policía, alguna vez bueno, estábamos en una situación así, jugábamos el comodín de que uno era del Real Madrid y otro era del Barça y que nos peleábamos. sí, sí, porque claro, veían el pasaporte veían origen España y Ciudad Madrid y entonces nos preguntaban siempre, porque allí el Barça era el dominante. Pero bueno, volvimos a Sudáfrica, cogimos un autobús y nos fuimos a Namibia a recorrer ese país. Y ahí lo hicimos de una manera un poco diferente. La primera parte la hicimos como estábamos haciéndolo siempre, en transportes públicos, a pesar de lo difícil que era moverse por allí, porque es un país muy despoblado y casi no había transportes. Pero ya lo empezamos a hacer con una tienda de campaña que nos habían regalado porque sabíamos que en Namibia los alojamientos eran muy caros, pero en cambio acampar era relativamente barato. Entonces nos compramos unas colchonetas. Con la tienda de campaña que nos habían regalado, pues íbamos un poco de tirados, pero nos permitió visitar ese país de una manera económica. Y ahí vinieron además 2 familiares, bueno, mi madre con una amiga y 3 amigos, y creamos durante unos días una especie de Un convoy. convoy. Sí. Alquilamos 2 coches y recorrimos el país, visitamos los parques nacionales, el desierto. Y fue un cambio en el viaje, porque de ir los dos solos con un presupuesto limitado y, bueno, digamos, improvisando mucho, se convirtió en un viaje organizado donde cada uno tenía, porque llegaban el mismo día, pero se iban en distintas fechas, y entonces para ver lo máximo posible todos juntos, y organizamos hasta dónde íbamos a comer y todas las reservas de los hoteles, y prácticamente sabíamos qué íbamos a hacer cada día, ¿no? Fue un cambio
grande en el viaje, pero bueno, Mm. también disfrutamos de la visita. También es complicado, estuvo guay, a mí en particular me hizo mucha ilusión que viniera mi madre porque, bueno, me gusta hacerle partícipe de mis aventuras, pero sí que es verdad que al viajar tanta gente también cambió un poco la dinámica. Nosotros viajábamos con muy poco presupuesto y estábamos muy a gusto gastando poco dinero, o sea, no... digamos que no hemos pasado excesivas incomodidades gastando poco dinero, pero claro, la visión del que viene una semana o 10 días, como era la de nuestros amigos, pues tú te vas de vacaciones y lo que quieres es darte todos los caprichos y lujos que quieras. Entonces, a veces fue difícil de manejar o encontrar el equilibrio entre sus intereses y los nuestros, porque es un poco incómodo sentirte invitado todo el rato, ¿no? Ellos nos decían, no, vámonos después de cenar, vámonos a tomar unos gin tonics. Y claro, pues un gin tonic que igual costaba 5 o 6 euros, eso era nuestro presupuesto de comidas para el siguiente país de un día, ¿no? Entonces como que ellos decían, no, 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 pero que os invitamos, que no pasa nada, pero sentirte invitado todo el rato tampoco molaba, ¿no? Para mí esos días fueron un poco raros por eso. Pero claro, también gracias a que tuvimos coche, que no hubiéramos alquilado un coche para visitar Namibia, pues pudimos disfrutar de lo bonito que es todo lo que hay entre las ciudades, de los paisajes que tiene, etcétera, etcétera. Y luego cuando ellos se fueron nos fuimos a Angola, que nos costó nos costó muchísimo conseguir el visado. Lo habíamos intentado o habíamos preguntado en Sudáfrica y ya nos dimos cuenta de que iba a ser muy complicado. Pedían cartas de invitación, pedían extractos bancarios, pedían un billete de entrada y de salida y además pedían que si, bueno, en realidad solo lo daban en Sudáfrica si eras residente en Sudáfrica. Nos decían que no fuéramos a España a pedirlo. Y en Namibia más o menos nos encontramos con la misma situación. De hecho, fue tan complicado o parecía tan difícil de conseguir el visado de Angola que casi nos planteamos cambiar la ruta. Sí, visto que no podíamos ir donde queríamos, decidimos ir bueno, cambiar incluso ir hacia la otra costa. Bueno, si no puedes ir donde quieres, pues cambias el plan. Pero en el norte de Namibia, un día caímos en una ciudad en la que había un consulado de Angola y entramos a preguntar y ahí nos dijeron que sí, sí, que con toda la documentación que ya teníamos de haberlo intentado previamente, que nos lo daban. Solo teníamos que pagar $160 cada uno, Ni más ni menos. ni más ni Por menos, un visado de 7 días. y que nos daban el visado. Así que dijimos, bueno, si al final es que sí, pues vamos a Angola, ¿no? Y ¿Y, entramos en Angola. ¿Y qué te pareció Angola? Pues sobre todo me sorprendió porque todo lo que nos había dicho la gente en Namibia es que en Angola nos iban a tratar fatal, que iba a ser horroroso, que como que eran mala gente, ¿no? Y llegamos allí y nos encontramos gente súper amable. Hicimos dedo y nos llevaron, mientras que en Namibia, por ejemplo, nos querían cobrar, aquí nos llevaban gratis. No pagamos una sola noche de hotel porque nos dejaban o poner la tienda gratis o nos invitaron a dormir en casas de gente y fue una sorpresa total. Y además yo creo que la gente tenía muy buen rollo, había muy buen ambiente. Un país donde además hay muy poco turismo porque, bueno, hacía no mucho que había salido de una guerra civil y no estaban acostumbrados a que hubiera turismo y entonces nos trataban como, bueno, invitados en su país. Eso me sorprendió mucho, lo mal que hablaban de Angola en Namibia y te das cuenta de que hay mucho racismo interracial en África, ¿no? El racismo no es solo blancos y negros, el racismo también es de unos Tribu negros con otros, de una contra tribu tribu, con ¿no? otra, de un país contra otro. Y esto se repitió en casi todos los países y te das cuenta de cómo entre ellos, en diferentes países, también había racismo, había clasismo y todos los males que a veces pensamos que solo es de los blancos o de primer mundo hacia países subdesarrollados. Y realmente entre ellos también existe y muchos de los problemas actuales son por luchas de clanes, luchas étnicas, tribales. Y en Angola la verdad es que sí, nos trataron genial. Muy bien. La salida del país fue un poco rocambolesca.
nosotros queríamos haber ido por tierra, era el planteamiento inicial, haber cruzado todo África por tierra, pero, o sea, de Angola teníamos que haber ido a República Democrática de Congo. Hay unas partes, digamos, más costeras que son seguras y podíamos haberlo hecho. Sin embargo, para darnos el visado de Angola nos exigieron un billete de salida. Podíamos haberlo falsificado y habernos ido por tierra, pero decidimos comprar un billete de avión, miramos a ver dónde era el más barato que había desde Angola y resulta que había un vuelo a un país que se llamaba Santo Tomé y Príncipe, del cual no teníamos ni idea. Yo no sabía ni dónde estaba, pero ya que teníamos el billete, pues fuimos. Y gente de Angola nos dijo, pues está bien, para estar unos días. Y dijimos, bueno, estamos unos días y nos vamos. Y esos días se acabaron convirtiendo en un mes y medio, porque tuvimos que ampliar el visado porque nos gustó muchísimo. Estuvimos muy a gusto, era un país, también fue colonia portuguesa, que tenía como ese, un poco el mismo ambiente, la tranquilidad, el buen rollo que tenía Angola, ¿no? Y además es que allí conocimos un proyecto de una escuela de artes y oficios que pretendía dar una segunda oportunidad a chavales que habían abandonado la escuela obligatoria, y nos gustó mucho el proyecto y decidimos pedirle a la chica que lo dirigía si le podíamos echar una mano a cambio de cama y comida, o sea, hacer un voluntariado para echarles una mano a poner en marcha el proyecto que estaban arrancando, un negocio de turismo. Y ahí estuvimos casi un mes y aprendimos muchísimo, no solo de lo que hacíamos, sino del país, de cómo piensa la gente. Yo creo que es una buena manera de vivirlo desde dentro, ¿no? De ver cómo funcionan y cómo piensan, qué les preocupa, un poco cómo son, ¿no? Y nos gustó, también fue un poco frustrante porque llegamos con la energía de que queríamos hacer un montón de cosas y allí todo iba a otro ritmo, iba despacio, todo era, bueno, mañana lo pensamos. Y nosotros, no, podemos hacerlo ahora, porque vamos a pensarlo mañana, ¿no? Pero bueno, también fue un aprendizaje en ese sentido. Sí, de todas maneras aprovechamos también para recorrer un poco la isla. Nos fuimos a las playas del norte que eran preciosas, en las que estábamos totalmente solos, porque Santo Tomé y Príncipe... Bueno, solo visitamos la isla de Santo Tomé. Príncipe, que es la otra isla que precisamente por donde pasa el Ecuador, no la visitamos. Y visitamos también, es una isla volcánica, visitamos bastante el interior, había muchas antiguas plantaciones de café y de chocolate, bueno, de cacao, perdón, y visitamos también una fábrica de chocolate. El interior era muy bonito, muy frondoso, húmedo, verde, realmente Hicimos muy guay. muchas excursiones también Sí. a visitar el parque, a meternos en esa selva primaria, ¿no? Y aquí es donde yo creo que decidimos que en todos los países había que dejarse algo para ver, para tener una excusa para volver, y aquí fue Príncipe. Sí, ahí se quedó también la tienda de campaña. Ahí ya decidimos que se la regalamos a un guía que conocimos, y eso fue antes de embarcar hacia Gabón, ¿vale? Que es el país que está que hace el país ecuatorial de la costa del Golfo de Guinea. Nuevamente intentamos averiguar a ver si podíamos ir por barco, pero no Que si nos, el sí, carné de marinero, que bueno, nos pedían unos papeles que no sí, podíamos además era una sacar. zona en la que había relativo riesgo de piratería, no les apetecía, nos dio la sensación de que blancos estuvieran en barcos para evitarse problemas, y bueno, además era incierto que viniera un barco, venía una Sí. semana, bueno, en fin, cogimos el avión, nos fuimos a Gabón y fue para mí una súper sorpresa, de esos países que no sabes absolutamente nada y que de repente te encuentras, siempre lo diré, cuando leía los libros de Kapuscinski, especialmente el de Ébano, esas descripciones del África frondosa, negra, fértil, verde, húmeda, de bosques tupidos y árboles enormes, y la pista roja que se va metiendo serpenteante entre esos bosques en paralelo a ríos que bajan súper cargados de agua, pues eso era lo que encontramos allí en Gabón, ¿no? Un país en el que el ecoturismo y la naturaleza, digamos, van de la mano, y que también desgraciadamente resultaba muy caro para viajar, pero bueno,
lo disfrutamos bastante, ¿no? Estuvimos un par de semanas por ahí. Sí, lo que nos dieron de visado, 15 días. Y allí también recuerdo que cogimos el tren para ir al interior, que fue también toda una experiencia de pasar varias horas en un tren mirando por la ventanilla y mirando a tu alrededor cómo se iban acoplando y dormían en el suelo y en Sí, cualquier sí, la sitio gente según estirada por... avanzaba el día. De repente aparecía unas manos debajo de tu asiento y era el tío de atrás que se había tumbado en el suelo para dormir estirado y aparecía por debajo de tus manos los brazos, eso, del asiento. Sí, sí. Sí, Y ahí llegamos. tuvimos un accidente. Fíjate, el transporte que utilizábamos normalmente era el transporte público, pero nos animamos en este viaje a hacer autostop en pequeños trayectos o en trayectos que no nos venía bien o que sabíamos que el transporte público iba a tardar mucho tiempo, pues nos animamos a hacer autostop. Claro, en este caso el tren nos dejaba en un pueblo que queríamos visitar porque había un parque nacional y si lo volvíamos a tomar viajaba de noche y nosotros queríamos viajar de día porque queríamos ver el paisaje y tuvimos que hacer dedo. Hicimos dedo en una camioneta que paró y con ella fuimos y bueno, conducía como conducen en casi toda África, a lo loco. Y en una curva, pues otro que venía en dirección contraria, chocamos con él y dimos vuelta de campana, salimos de la carretera. Bueno, tuvimos un accidente que podía haber sido más grave, por suerte no nos pasó nada, ninguno, aparte de alguna magulladura y demás. Y bueno, lo más dramático es que en la camioneta en la que íbamos llevaba bombonas de butano, que no sabemos si estaban vacías o llenas, por suerte no lo sabemos. Bueno, yo me hice un pequeño corte Sí, y un una, golpe. una Bueno, tontería cosas para todo lo menores. que podría haber sido. Lo bonito es que llegamos a Franceville, que era la ciudad más cercana al Congo, en el interior del país. Y bueno, no sé, a mí me hizo ilusión llegar allí. Se veía Congo desde el otro lado, era como por donde teníamos que haber ido o entrado si hubiéramos seguido la ruta. Pero bueno, fue toda una experiencia. Y ahí también en Gabón empezamos a hacer couchsurfing, que nunca habíamos hecho hasta entonces. Y solo hicimos uno, creo. Sí, Luego en en, Camerún en lo Gabón hicimos hicimos más uno. veces. Y fue una experiencia estupenda, aunque poco local, porque nos quedamos en casa de un expatriado, un chico francés que había ido a trabajar en la industria petrolera que hay en Gabón y nos acogió en su casa. Y bueno, por un lado estuvo muy bien porque también vimos un poco cómo vivía la comunidad expatriada, estuvimos en una casa muy cómoda durante 2 o 3 días. Y estuvo bien porque él también quería visitar sitios y aprovechamos y nos fuimos con él a ver algunos lugares del país. Oye, Ciar, me estoy dando cuenta, a medida que estamos hablando, que el tiempo va corriendo y que, bueno, ya llevamos 40 y algo minutos y llevamos la mitad del viaje. Realmente Gabón era el Ecuador del viaje. Y para que no nos salga un podcast larguísimo que luego la gente le resulte complicado de escuchar, ¿qué te parece si lo dejamos aquí? Eh, cerramos aquí este primer episodio del viaje que hicimos, que no hemos dicho, Que lo bautizamos como África de cabo a rabo. eso es. Entonces lo dejamos, si te parece, aquí. Hacemos una pausa. Pedimos disculpas a quien quiera escuchar la segunda parte la semana que viene, porque tendrá que esperar hasta entonces. Pero si lo escuchas más adelante, pues nada, te invitamos a que escuches el siguiente podcast y ahí continuamos con la conversación a partir de Gabón. ¿Te parece, Iciar? Me parece muy buena idea. Bueno, pues lo dejamos aquí. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o
bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.